Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad. Decía San Agustín que la ley injusta no es ley, sino violencia, porque de alguna forma aquellas leyes que no son capaces de seguir la voluntad libre de sus seres humanos son evidentemente ilegítimas. Este es precisamente el principio sobre el cual descansa todo lo que es la filosofía de la desobediencia civil, de la resistencia pacífica y, por supuesto, de la no violencia, que quizás se pueda condensar en las palabras que ya expuso Mahatma Gandhi. Y es que cuando una ley es injusta, lo mejor es desobedecer. Tenemos, por lo tanto, el derecho a la objeción de conciencia, es decir, a la capacidad del ser humano de negarnos a obedecer órdenes o leyes por motivos de orden ético. Es un derecho a resistirse a la autoridad cuando las órdenes que el Estado dicta entran en contradicción con los principios morales de los seres humanos. De hecho, además de estar contemplado en buena parte de las constituciones de buena parte de las naciones del mundo, también lo está en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que habla en este artículo acerca del derecho de resistencia a la opresión. Henry David Thoreau, uno de los, llamémosle, filósofos de la desobediencia civil, uno de los primeros que escribió acerca de lo que era la desobediencia civil, en 1849 hizo precisamente un libro hablando de la desobediencia civil, donde definía este concepto como el acto de desacatar una norma cuyo cumplimiento es obligatorio. Por eso, en Unidos por la Verdad, llamamos a la desobediencia civil como un mecanismo de protesta a esta normalidad, a este sistema llamado nuevo orden mundial, revelándonos a todas sus leyes porque van en desacuerdo con los principios morales y éticos de los seres humanos libres y soberanos. Porque lo que buscamos en Unidos por la Verdad es un cambio y una transformación total y social amparados en los derechos humanos más básicos, donde nos expresamos desde la más firme voluntad de no colaborar ni someternos a normas injustas o inmorales, que de alguna forma separen o nos separen de lo que el ser humano tiene por un comportamiento noble y ético. No estamos entonces llamando a cometer ningún tipo de delito, pues aceptamos de manera pacífica cualquier tipo de sanción que acarree nuestro comportamiento. El mismo Henry David Thoreau decía textualmente, y así leo, de todo corazón acepto el lema de que el mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible. Esto es lo que nos gustaría ver lograr pronto y de forma sistemática. Es decir, que sea realmente el mejor gobierno aquel que gobierna lo menos posible. Todo lo opuesto precisamente a lo que están haciendo los gobiernos de casi todas las naciones del mundo, que están intentando controlarnos lo más posible, eliminando nuestros derechos y libertades y haciéndonos creer que así, de esta manera, lo que hacen es protegernos. ¿Protegernos de qué? En estos tiempos que corren, ahora más que nunca, la desobediencia civil se convierte en un deber. Es un proceso abierto, es un proceso desde abajo, es un proceso paso a paso, es un proceso orientado desde la humildad porque implica enfocarnos en la necesidad de respetar y cautelar el bien de los que sufren la tiranía y la opresión, como ya hicieran otros grandes desobedientes civiles y no violentos como Gandhi, Nelson Mandela o el mismo Martin Luther King. Ha de ser, además, una desobediencia civil no violenta, porque son ellos los que nos acusan y por lo tanto los que tendrán que defenderse ante la opinión pública, ¿eh?
ante la represión y coacción que están cometiendo con estas leyes injustas de acatamiento y sometimiento de los seres humanos en esta mal llamada nueva normalidad. En nuestra desobediencia civil, lo que queremos entonces es abrir a la reflexión y al debate público de las enormes consecuencias catastróficas a las que nos están llevando en todas las áreas de nuestras vidas todo esto que están haciendo. En nuestra área económica, totalmente quebrada, con millones de puestos de trabajo en el desempleo, en la salud, en esta falsa bandera democrática, y totalitaria. ¿Quieres participar entonces con nosotros en la desobediencia civil? Pues lo primero es que de forma tranquila continúa simplemente haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Te preguntarás. Pues simplemente continuar haciendo tu vida al margen de toda esta falsedad que nos quieren inculcar. Simplemente continúa haciendo lo que tienes que hacer. Continuar con tu vida como estabas haciendo antes de todo esto. En ningún caso también te planteo que hagas cualquier tipo de acción violenta. Nada de violencia, ni intentar siquiera defenderte o provocar a las autoridades. Al revés, muestra respeto y honor con las autoridades. Solo avísales que vas a desobedecerles y que aceptas el castigo aplicado por las autoridades, porque castigar lamentablemente es el ministerio del gobierno en el que estamos. Y inspira también con tu ejemplo a otros. Recuerda, esta lucha social no es una lucha a ciegas, ni caótica, ni espontánea, y menos todavía anarquista, sin rumbo o sin norte. Nada más lejos de todo eso. Es una lucha que entre todos tenemos que organizar. Es una desobediencia civil que desde este mismo momento hacemos pública porque queremos llamar la atención a la opinión pública sobre el falso nuevo orden mundial y la pandemia totalitarista a la que nos van sometiendo más y más, cada día más y porque queremos sumar más y más seres humanos en esta lucha y tratar de esta manera de eliminar o derogar las leyes de esta falsa nueva normalidad de manera pacífica, únicamente a través de la presión social y popular, rechazando el acatamiento total a las normas jurídicas de estos gobiernos corruptos. Esto no es una lucha imposible, es una acción social clara, deliberada, intencional y sobre todo moralmente sustentada en quienes la ejercemos. Es una forma de disidencia política y social orientada a quebrar la legalidad existente, de eliminarla, protestando contra los gobiernos del mundo, contra los políticos, contra los partidos políticos que los sustentan y acatan, contra sus políticas fiscales que quieren ahogar nuestras economías, contra los organismos transnacionales mentirosos y corruptos, contra las élites que quieren seguir dominando y acaparando la riqueza mundial, contra la privación de nuestras libertades, y lo hacemos en el uso de nuestros derechos de organización, manifestación, libertad de opinión y de expresión, y sobre todo de acción contra actos que se consideren ilegítimos u opuestos al buen gobierno y a la armonía que debe existir entre gobernante y gobernados, que estos mismos gobiernos de nuestras naciones han roto este pacto social de su mandato y que han roto todo principio de justicia y de bien común, y que dejaron de acatar ya, lamentablemente, desde el principio de esta pandemia, el orden constitucional. Y todo esto lo hacemos no a través de la simple propuesta, y menos todavía de la violencia, sino a través de la pedagogía para sumar a cada vez más seres humanos.
porque es nuestro derecho, porque es nuestra libertad la que está en juego, porque es el futuro de nuestros hijos lo que hace que esta lucha no violenta, pacífica, consciente y sobre todo planetaria tenga sentido y oportunidad. Hoy, hoy, en muchos países del mundo, llevaremos a cabo esta lucha llamada desobediencia civil. Y os diré más, esto lo sabéis todos, ya se ha hecho antes, en el pasado, por la libertad de presos políticos, por la libertad de detenidos injustamente, para luchar por los derechos humanos, por los derechos civiles, por los derechos de nuestro planeta. Y se ha hecho mediante escudos humanos, mediante huelgas estudiantiles, mediante movilizaciones sociales y populares, como por ejemplo en 1989 en Alemania para derribar el muro de Berlín. Se ha hecho para no pagar impuestos u otros servicios públicos. Se ha hecho, como en mi caso hace ya unos cuantos años, para oponerme al servicio militar obligatorio o incluso para oponerme a la construcción de bases militares. Se ha hecho con la intención de cerrar el transporte público, las empresas, las escuelas y las universidades. La desobediencia civil es nuestro deber. Se ha hecho antes y ahora es el momento de volver a hacerlo. Llegó la hora. Así que, si quieres comenzar, comienza haciéndote una camiseta, un t-shirt, con el logo de Unidos por la Verdad, para que todos los desobedientes civiles nos identifiquemos. Puedes encontrar el logo de Unidos por la Verdad en nuestra web unidosporlaverdad.org. unidosxlaverdad.org. Os dejo el enlace abajo. Y en segundo lugar, ponte en contacto con nosotros en jorgepalacios@unidosporlaverdad.org, también os dejo abajo el mail, para que comencemos a organizar esta lucha de desobediencia civil. Unidad, verdad y libertad.